El Volkswagen Fridolin no era raro porque Volkswagen no supiera diseñar algo más bonito. Era raro porque estaba diseñado con una precisión que nadie ve a primera vista. Durante años su historia se ha contado como una curiosidad amarilla, una furgoneta postal simpática, un Volkswagen extraño armado con piezas de otros Volkswagen, un pequeño cartero mecánico que parece más personaje que vehículo. Y sí, visto desde fuera, todo eso parece cierto, pero también es la forma más superficial de entenderlo, porque el Fridolin no fue diseñado para llamar la atención, fue diseñado para eliminar segundos. Y en una ruta postal, los segundos importan más de lo que parece. Un cartero urbano no trabaja como un conductor normal, no sube al vehículo, recorre una carretera y baja al final del trayecto, hace otra cosa. Avanza unos metros, se detiene, abre, sale, carga, entrega, regresa, cierra y vuelve a arrancar. Una vez, otra vez, cientos de veces. Ese era el verdadero problema, no construir un auto pequeño, no fabricar una transporter en miniatura, no adaptar un bocho con más espacio. El desafío era diseñar un vehículo alrededor de una repetición humana. Volkswagen no diseñó una furgoneta, diseñó la rutina de un cartero. Y cuando entiendes eso, el Fridolin deja de parecer una rareza, empieza a parecer una respuesta. A comienzos de los años 60, la Deutsche Bundespost, el servicio postal de Alemania Occidental, necesitaba un vehículo muy específico para reparto urbano, transporte de correo y vaciado de buzones. El escarabajo ya era pequeño, confiable y conocido, pero no tenía el espacio suficiente. El transporter era capaz pero demasiado grande para ciertas rutas de ciudad, y antes de llegar a la solución definitiva se probaron alternativas que no resistían bien el uso postal. Trayectos cortos, arranques constantes, paradas repetidas y trabajo diario en calles estrechas. Ese tipo de uso castiga distinto. No exige velocidad máxima, exige resistencia a la repetición, exige acceso rápido, exige que el conductor pueda entrar y salir sin pelearse con el tráfico, con la banqueta o con la propia carrocería. Por eso la Bundespost no pidió simplemente una camionetita, pidió alrededor de 2 metros cúbicos de espacio de carga, una capacidad útil cercana a los 400 kilos, dimensiones compactas y un detalle que cambia toda la lectura del vehículo: 2 puertas laterales corredizas. Ese detalle parece menor, no lo es. En una calle estrecha, una puerta convencional invade espacio. En una ruta con paradas constantes, cada movimiento incómodo se multiplica. En una jornada completa, una mala entrada al vehículo no es un detalle, es cansancio acumulado. Las puertas corredizas del Fridolin no estaban ahí para hacerlo simpático, estaban ahí para que el trabajo fluyera, para que el cartero pudiera subir y bajar más fácil, para que el vehículo no estorbara tanto, para que la operación fuera más rápida, más limpia, más urbana. La parte más inteligente del Fridolin no estaba en su potencia, estaba en su acceso. Y aquí aparece el segundo golpe de la historia, porque el Fridolin parecía un Volkswagen armado con sobras. Pero en realidad era un Volkswagen armado con criterio. De hecho, de acuerdo con información de la propia Volkswagen, este vehículo era básicamente una construcción mixta con piezas de varios modelos de la marca. El motor, los ejes y la transmisión venían del tipo 1, el bocho. El piso se basaba en el Karmann Ghia tipo 14, una decisión importante porque ayudaba a lograr una entrada más baja. Los faros eran compartidos con el tipo 3 y los lienzos posteriores eran donados por el Transporter. La carrocería y el ensamblaje final quedaban en manos de Westfalia. Visto sin contexto, eso puede sonar a improvisación, pero para una flota era casi lo contrario. Usar piezas existentes significaba menos riesgo, menos experimentación, mantenimiento más sencillo, componentes conocidos, costos contenidos y una red técnica que ya entendía buena parte del vehículo antes de verlo completo. El Fridolin no era un Frankenstein, era una decisión industrial, un rompecabezas oficial construido para que cada pieza tuviera una razón. Y esa es una de las claves que suelen perderse cuando solo se le mira como un clásico curioso. Su rareza visual no venía del capricho, venía de juntar elementos probados alrededor de una tarea que ningún modelo existente resolvía del todo. La mecánica también obliga a bajar las expectativas equivocadas. El tipo 147 usaba un motor boxer de 4 cilindros enfriado por aire montado atrás en posición longitudinal con tracción trasera. Tenía una distancia entre ejes de 2.4 metros, 3.9 metros de largo, 1.6 de ancho y 1.7 metros de alto. Era compacto en el piso,
alto en la carrocería, más útil que un escarabajo, más manejable que una Transporter, exactamente en medio de dos mundos. Desde 1965, el motor de 1192 centímetros cúbicos entregaba 34 caballos a 3600 revoluciones por minuto, y esa cifra por sí sola parece débil, pero solo si se juzga al Fridolin con la pregunta equivocada. El punto no era cuánto corría, el punto era cuántas veces podía detenerse, arrancar, cargar y volver a hacerlo sin convertir el trabajo en un problema. Un vehículo postal no gana por velocidad, gana por disponibilidad, por acceso, por facilidad de reparación, por volumen aprovechable, por hacer que una tarea repetitiva sea un poco menos lenta, un poco menos incómoda, un poco menos costosa todos los días. Ahí estaba el verdadero lujo del Fridolin, no en el diseño, no en el prestigio, no en la emoción de conducirlo, en su capacidad de desaparecer dentro del trabajo y hacerlo mejor. Y todavía hay una parte que cambia la escala del modelo. El Fridolin no se quedó solo en Alemania. La Schweizer Bundenpost PTT, el servicio postal suizo, también lo adoptó, pero no lo adoptó igual. Suiza pidió una especificación más capaz, motor de 1.3 litros con 44 caballos, frenos delanteros de disco, calefacción auxiliar, ventilación en el techo, espejos montados en las salpicaderas delanteras, ajustes interiores y mejoras de visibilidad. Ese detalle es revelador, porque muestra que el Fridolin no era una solución decorativa, era una herramienta que podía ajustarse al territorio. En Alemania, la prioridad era la entrega urbana en rutas compactas. En Suiza, las pendientes, el relieve y las condiciones de uso pedían más potencia, mejor frenada y mayor visibilidad. Mismo concepto, otra geografía, otra respuesta. Y hay un dato que lo dice mejor que cualquier elogio. Aunque la producción terminó en 1974, la PTT mantuvo unidades nuevas en reserva que siguieron entrando en servicio hasta 1977. Cuando un vehículo deja de fabricarse, pero una operación postal todavía lo guarda para ponerlo a trabajar, no estamos hablando solo de nostalgia, estamos hablando de utilidad real. La cifra de producción también suele contarse mal. A veces se habla de 6.139 unidades, otras veces de 7.340. La lectura más sólida es la de Volkswagen Classic, 7.340 unidades entre 1964 y 1974. La confusión aparece porque algunas fuentes separan las unidades asociadas principalmente al mercado alemán de las 1.201 destinadas a la PTT suiza. Sumadas, la historia encaja. Y ese detalle importa porque el Fridolin es uno de esos modelos donde la falta de fama produce versiones incompletas. Se repite la cifra, se repite el apodo, se repite que era raro, pero casi nunca se explica por qué existía. Y el contexto cambia todo, porque el Fridolin anticipa una conversación que hoy parece moderna. La última milla, la logística urbana, los vehículos compactos de reparto, la ergonomía del conductor, el acceso rápido a la carga, la eficiencia en calles congestionadas, hoy esas ideas suenan contemporáneas. Pero Volkswagen ya las estaba resolviendo hace más de medio siglo con una carrocería de acero, un motor boxer enfriado por aire y un conjunto de piezas tomadas de su propio universo mecánico. Eso no lo convierte en un vehículo futurista, lo convierte en algo quizá más interesante, un vehículo profundamente lógico. La innovación no siempre aparece con líneas aerodinámicas, ni pantallas, ni promesas de futuro. A veces aparece como una puerta que se abre mejor, como un piso más bajo, como una caja más útil, como una mecánica que cualquier taller entiende. A veces la inteligencia no se ve emocionante, se ve inevitable. Y por eso el Fridolin sobrevivió en la memoria de una forma extraña. No fue conservado masivamente porque los vehículos comerciales rara vez reciben ese trato. Trabajan, se desgastan, se reparan y cuando dejan de servir, desaparecen. La corrosión, el uso diario y el bajo interés inicial por preservarlo hicieron que hoy sea uno de los modelos clásicos de Volkswagen más buscados y anhelados por los coleccionistas. Pero su valor no está solo en la escasez, está en lo que revela. El Fridolin muestra una cara de Volkswagen que no depende del mito del bocho, ni de la libertad de la Transporter, ni de la elegancia del Karmann Ghia. Muestra otra cosa, la capacidad de construir una solución exacta para un problema pequeño. Y eso, en ingeniería, puede ser más difícil que crear un icono. Porque un icono puede nacer de la emoción, pero una herramienta tiene que justificar cada centímetro. El Fridolin no tenía espacio para gestos inútiles. Su forma venía del trabajo, su altura venía de la carga, sus puertas venían de la calle, su mecánica venía de la
confianza, su rareza venía de la precisión. El Fridolin fue un punto de encuentro entre cuatro clásicos de la marca y una necesidad muy concreta del mundo real. Motor de bocho, base de Karmann Ghia, faros de tipo 3, elementos de transporter, carrocería armada por Westfalia y una misión que lo explicaba todo. El Volkswagen Fridolin no fue grande por su tamaño, ni por su fama, ni por su potencia. Fue grande porque entendió algo que muchos autos más célebres no necesitaban entender, que a veces la mejor ingeniería no es la que impresiona al mundo, sino la que mejora en silencio cada movimiento de una persona.